En este lateral tenemos los elementos, cable, batería, una bombilla, una resistencia, un interruptor, y hay otros elementos que después son más que nada para que ustedes jueguen, ¿sí? Prueben qué pasa, cuál es la resistencia de un lápiz, qué pasa si conecta un perro, etcétera, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a comenzar. Yo voy a armar un circuito muy sencillo, voy a armar un circuito en serie. Directamente arrastramos los elementos del costado, por ejemplo, voy a tomar 3 resistencias, ¿sí? Voy a tratar de alinearlas. Voy a tomar una batería y voy a tomar un interruptor. ¿Sí? Una vez que tengo estos elementos, con un cable los voy a juntar, ¿sí? Asegúrense que los extremos se conecten. Esto es muy sencillo, en realidad no es tan sencillo, pero bueno, acá vamos a conectar todo. Vamos a poner un poquito más levantado. Y después vamos a agregarle otro cable acá. Y otro cable en el otro extremo. Y después vamos a tener que poner un cable que, fíjense, se gira fácilmente. Un extremo con el otro, y acá también lo mismo, juntamos un extremo con el otro, y como esto se estira, se alarga, lo podemos poner tan prolijo como lo deseamos, ¿sí? Bien, bueno, ahí he armado el sistema, ¿sí? Y entonces lo que quiero que veamos es, si me coloco sobre una resistencia, por ejemplo esta, la resistencia por defecto es de 10 ohm, pero yo la puedo cambiar o eliminar si quisiera porque me molesta. Supongamos que yo digo, no, esta resistencia la vamos a dejar en 20 ohm. Esta, por ejemplo, la dejamos en, ponemos 15 ohm, como para que no sean todas las resistencias iguales. Y esta la vamos a dejar en 10. Vamos a cerrar el circuito, ¿sí? Y cuando cerramos el circuito empiezan a ver cómo estas pelotitas celestes empiezan a moverse, y esas pelotitas celestes no son otra cosa que el movimiento de los electrones. Si en vez de ver el movimiento de los electrones quieren ver el movimiento de la corriente, cambian, y lo que están viendo obviamente es la corriente en la dirección contraria de los electrones, ¿sí? Voy a volver al movimiento de los electrones. Una cosa que me gustaría mostrarle es que si a la batería, igual que a la resistencia, le cambio su valor y, por ejemplo, aumento el valor del voltaje, lo que vamos a observar es que aumenta la velocidad con la que se mueven los electrones, lo cual es bastante lógico, ¿no? Bien, y entonces ahora, tomando este valor, o vamos a tomar a 35, ¿sí? Vamos a usar otros dos instrumentos, ¿sí? Uno es la corriente, ¿sí? Fíjense la corriente, yo lo voy a poner acá. Lo que tengo que asegurarme es que el medidor esté dentro del sistema, o sea, colecte la corriente dentro del cable o dentro de donde la quiera medir. Bien, fíjense que como este es un circuito en serie, la resistencia debiera ser la misma. Perdón, la corriente debiera ser la misma en cualquier parte. Acá me da 0,78, si la pongo acá me da 0,78, si la pongo acá me da 0,78, obviamente porque es un circuito en serie. Ustedes van a trabajar con otro circuito que yo les voy a dar para que armen y van a ir midiendo corriente en distintos puntos para, por ejemplo, calcular el valor de una resistencia equivalente en un circuito. Bien. Otro instrumento es el voltímetro. El voltímetro lo voy a poner acá y lo que importa son las puntas del voltímetro. Las puntas del voltímetro tienen que ir a los extremos del elemento que quiero medir. Por ejemplo, acá quiero medir esta resistencia. El voltaje en esta resistencia es 15,56. Si quisiera medirlo, por ejemplo, en esta otra resistencia, y lo voy a hacer porque quiero mostrarles algo interesante, observen que el valor en esta resistencia es 7,78. Se supone que, obviamente, como es una resistencia, tiene que cumplir con la ley de Ohm. Esta resistencia es de 10 ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es I por R. Si yo multiplico 10 por 0,78 me va a dar 7,70, en realidad me daría 7,8. Tiene que ver con el error de apreciación del instrumento, ¿sí? Pero como vemos, efectivamente la ley de Ohm se verifica. Ustedes van a probar con otros elementos, van a probar con la bombilla, van a probar con el lápiz, a ver si efectivamente se cumple o no la ley de Ohm y por qué. Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es que yo acá estoy considerando un circuito ideal donde estoy considerando que los cables no tienen resistencia y también estoy considerando que la batería no tiene resistencia.
Otro aspecto que me gustaría que evalúen y vean es que las resistencias cambian de color según el valor de resistencia que ponga. Por ejemplo, fíjense, acá lo vamos a mostrar. Si yo voy cambiando el valor de la resistencia, va cambiando los colores. Esto quiere decir que las resistencias tienen un código de colores que me gustaría que investiguen y vean para ver cómo se leen esos colores dentro de una resistencia. Y finalmente les voy a contar cómo se desarma el circuito para que ustedes puedan hacer exactamente lo mismo. Supongamos que yo acá quiero sacar esta resistencia, ¿sí? La voy a cortar y la voy a eliminar, porque en realidad quiero probar qué pasa con otro elemento, no sé, con una bombilla. Entonces pongo la bombilla ahí, ¿sí? Y después uno con los cables, me acerco, y uno, ahí está. Bien, y uno, fíjense que ya está circulando la corriente, así que, bueno, la corriente circula a través de la lámpara. Voy a sacar esto de acá porque ahí no está midiendo nada, ¿sí? Vamos a volver a este con la resistencia, ¿sí? Yo no quiero contarle lo que van a hacer ustedes, pero ustedes van a tener que medir qué pasa con la resistencia dentro de esa lamparita. Y después, si quieren desarmar todo el circuito, van y guardan las cosas en su lugar, guardan el amperímetro, guardan la corriente, el voltímetro y la corriente, y estos los pueden o guardar o eliminar, ¿sí? Da lo mismo, no hay ningún problema, eliminan todo lo que necesiten para armar el próximo circuito. Bueno, básicamente este es un tutorial de cómo funciona este simulador, pero la idea es que ustedes jueguen con distintos elementos y saquen distintas conclusiones. Bueno, nos vemos en el próximo video con otro tipo de problema. Los dejo para que hagan el trabajo práctico y, por favor, tienen que adjuntar la foto del circuito ya armado, y como ustedes verán, las variantes para armar un circuito son infinitas, así que no puede haber dos fotos iguales. Cada uno tiene que armar su circuito y mandar su foto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Vamos a dar comienzo al laboratorio virtual y lo vamos a hacer con circuitos eléctricos. Cuando hagan clic en el link que está abajo, van a encontrar esta imagen. Vamos a ir al laboratorio, ¿sí? Y va a aparecer esta pantalla. En un margen de la pantalla están los elementos necesarios para armar el circuito: un cable, una batería, una bombilla si quisiéramos ponerle una bombilla, una resistencia, un interruptor y otros elementos que tienen más que ver con el aspecto lúdico, ver cuál es la resistencia de una moneda, de un clip, de un billete, de una goma de borrar, qué pasa si pongo un lápiz, un perro, una mano. Bueno, ese es el aspecto lúdico, digamos, del simulador, que es para que ustedes prueben qué cosas pasarían, que justamente en el simulador lo podemos hacer. Bien, lo que yo les tengo que contar es cómo funciona, cómo se arman los circuitos acá y cómo se miden el voltaje y la corriente. Y después ustedes van a tener una guía de trabajo donde van a tener que armar unos circuitos y hacer unas mediciones, ¿sí? Después van a tener que contestar el cuestionario que justamente le va a pedir los valores que han ido calculando, los van a tener que completar y van a tener que enviar un print de pantalla del circuito que armaron, porque esa va a ser, digamos, la prueba de autenticidad de que el trabajo es de ustedes. Ahora vamos a ver cómo se arma un circuito y la verdad que cada uno puede armarlo de distintas maneras y entonces la autenticidad va a estar justamente en cómo arman el circuito. Bueno, los elementos, voy a armar uno que es un circuito serie, ¿sí? Con 3 resistencias, necesito un interruptor y necesito una batería. Y después lo que necesito es conectarlo. Fíjense que si usted lo pone más cerca, más lejos, no importa porque esto se estira, ¿sí? Acá vamos a poner otro cable, me quedó corto, lo estiro. Acá pongo otro cable, yo porque quiero que quede así más o menos a la misma altura, ¿sí? Fíjense que nada más que con contraerlo o alargarlo se contrae o alarga el alambre. Bueno, y acá lo giro, me voy hasta arriba y lo bajo y lo uno ahí. Y del otro lado hago lo mismo, lo giro
y después ahí. Fíjense, ya está todo armado. El circuito, así como está abierto, así que por lo tanto no está circulando corriente. Sin embargo, si yo aprieto acá, se cierra y aparecen esas esferitas celestes que empiezan a moverse. Esas esferas celestes representan los electrones, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver el movimiento de los electrones, lo dejo ahí, pero si a ustedes les gusta ver el movimiento de la corriente, es exactamente en el sentido contrario y pueden elegir ver cómo se mueve la corriente o cómo se mueven los electrones. A mí particularmente me gusta ver cómo se mueven los electrones, así que lo voy a dejar ahí con el movimiento de los electrones. Bien, veamos qué podemos hacer con cada uno de estos elementos. Si yo me posiciono en la resistencia, ¿sí? La puedo eliminar o cambiar el valor de resistencia. Por ejemplo, esta resistencia es de 10 ohm. Todas las resistencias por defecto son de 10 ohm, pero yo las voy a cambiar. A esta le voy a poner en 5, bajo, y la pongo en 5. Y a esta, en vez de bajar, la voy a subir y la voy a poner en 15. ¿Sí? Para que vean que se puede bajar o subir el valor, ¿sí? Los valores que yo estoy poniendo son porque quiero que hagamos las cuentas mentales y entonces estoy eligiendo estos valores. Por ejemplo, el voltaje también puedo hacer lo mismo, puedo eliminarlo o aumentar. En este caso yo lo voy a aumentar y voy a poner que el valor del voltaje sea... Fíjense qué pasa con los electrones cuando voy aumentando el voltaje, por favor. Fíjense qué pasa con la velocidad de los electrones. Bien, claramente la velocidad de los electrones aumenta, lo voy a dejar en 30 y esto tiene sentido, si le doy mayor energía, los electrones tienen mayor energía para moverse. Bien, ahora voy a recurrir a los instrumentos que necesito para hacer mediciones. Por ejemplo, voy a agarrar un amperímetro. El amperímetro lo tengo que hacer que, digamos, circule, envuelva a la corriente y entonces donde yo la quiero medir. Como esto se trata de un circuito en serie, yo espero que todos los valores de corriente sean los mismos. Ahí, acá, acá, ahí o acá, todos los valores de corriente, en este caso es de 1 ampere, ¿sí? Fíjense que si lo pongo en otro lado me da 0, ¿no? Bien, no me mide nada. Bien. Está hecho a propósito con este valor porque justamente yo quería valores sencillos para poder hacer cuentas sencillas. Por otro lado, tengo un voltímetro. Para trabajar con el voltímetro lo que tengo que hacer es tomar los extremos. Por ejemplo, si quiero medir el voltaje en esta resistencia, tomo este extremo y me da que el voltaje de la resistencia es 5. ¿Sí? Fíjense que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje tendría que 5 tiene que ser igual al valor de la resistencia, que en este caso vale 5 ohm, por el valor de la corriente. 5 por 1, 5. Por lo tanto, lo que tengo es que se cumple la ley de Ohm, como era de esperarse. Lo otro que vamos a hacer es ver que se cumpla, que la resistencia equivalente sea igual a la suma de todas las resistencias. Fíjense. Yo tengo que acá el voltaje entre un extremo de una resistencia y el extremo de la otra resistencia son 30 volts. Si yo divido los 30 volts en 1 ampere, me va a dar como resistencia que la resistencia equivalente es igual a 30 ohm, que es justamente las sumas de las tres resistencias. Por eso les decía que había elegido valores muy especiales para que no tengan problema con la cuenta mental. Bueno, lo otro que le voy a decir es cómo se desconecta este circuito, ¿sí? Para que cuando quieran hacerlo, simplemente eliminen todos los elementos, ¿sí? Pueden eliminarlo, como estoy haciendo yo, pueden correrlo para acá, ¿sí? Lo corren para distintos lados. Esto lo pueden, perdón, lo voy a marcar y lo voy a eliminar. Y una vez que lo elimino a cada uno de estos valores, ¿sí? Lo voy eliminando y puedo ahora armar otro circuito, ¿sí? El que yo quiera. Ustedes, por ejemplo, van a armar un circuito muy particular que está dado en la guía, ¿sí? Y quiero contarles que puedo eliminarlo así o también puedo cortarlo. Si quisiera, corto esto y pongo otra cosa. Supongamos que quisiera poner una lámpara, ¿sí? Lo corto y le conecto la lámpara. Esto también lo puedo sacar, perdón, acá tengo uno, fíjense, lo voy a sacar, esta resistencia la voy a poner ahí, y este cable lo voy a poner ahí, y este cable lo voy a poner ahí, que es la otra forma de sacar. Son de distintas formas
de desconectar el circuito. Ustedes pueden elegir y ahora pueden armar, o sea, yo lo único que les voy a contar es que si quiero armar un circuito en paralelo, una forma de hacerlo es poner, por ejemplo, justamente las 3 resistencias en paralelo, agarrar los cables, ¿sí? Agarro cable de este lado, agarro cable de este lado, y pongo cable del otro lado y del otro lado, y puedo directamente estos cables armar un nodo, ¿sí? Entonces pongo este cable acá y armo un nodo. Por supuesto que esto tiene que estar conectado a una batería, ¿sí? Y a un interruptor. Y entonces lo que hacemos es, con los cables, terminar de conectar este circuito, ¿sí? Acá ponemos esto en paralelo. Este es un arreglo, chicos. Cada uno elige el arreglo que quiere, ¿sí? Y este otro cable, bueno, vamos a poner acá. Y otro cable acá. Bien, y ahí tengo armado un circuito en paralelo, ¿sí? Si lo cierro, van a ver cómo circula la corriente, ¿sí? Y puedo, obviamente, agarrar el amperímetro y ver que la corriente, en este caso, lo que tenemos es que las tres resistencias son iguales. Lo que deberíamos hacer es cambiar alguna resistencia, antes que nada, para que tenga sentido el ejercicio, porque si todas las resistencias son iguales no tiene mucho sentido armar un circuito en paralelo, ¿no? Entonces supongamos que este sea 20, fíjense cómo cambian los colores de las resistencias. Es importante, ya se los voy a pedir en la guía, que estudien un poco acerca de los códigos de colores de las resistencias. Bueno, y una vez que ya tengo armado mi circuito, ¿sí? Yo puedo medir la corriente. Fíjense que tengo que ponerme bien en donde circule la corriente. Fíjense que acá es 3,14, pero no todas las ramas van a tener el mismo valor de corriente. Lo que sí tiene que pasar es que si yo sumo los valores de corriente, me den el valor total. Y lo otro que tenemos que saber que pasa en un circuito paralelo es que la caída de potencial, fíjense, la caída de potencial acá me da 9, acá me da 9 y acá me da 9, a pesar de que los valores de resistencia son diferentes, ¿sí? Pero la caída de potencial en todos los casos es la misma porque es la característica de un circuito en paralelo. Midiendo el voltaje que hay de nodo a nodo, ¿sí? Sobre el valor de la corriente, podemos calcular cuál es la resistencia equivalente de un circuito paralelo. Bueno, finalmente decirles que con el trabajo que sigue es armar 2 circuitos, tomar un par de mediciones y completar el cuestionario. Les deseo mucho éxito. Jueguen, diviértanse, porque esto más que nada es para aprender jugando. Saludos, hasta la próxima.